Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a comenzar hoy con la parte número 26 de Predestinado para cuestionarme la predestinación, ¿ok? Y vamos a ver aquí, vamos a la parte 26. Si alguien entiende que la secuencia como que se perdió, es que tuve que corregirla. Yo estaba llevando mal la secuencia y me corrigió el hermano que me hace la página. Y entonces, pues por eso estamos en las 26. O sea que parece que si usted vio que habían dos partes 25 o algo así, pues a eso se debe, ¿ok? Entonces, se titula esta sección en donde estamos definiendo la soberanía. Yo la he titulado ¿Está Dios ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo? Esta es la parte 2. Perdón. En la sección anterior, pues comenzamos a ver la definición de soberanía y los textos, algunos, utilizados por los que necesitan la predestinación para probar que la soberanía ocurre o se manifiesta dentro del concepto de el decreto absoluto y por ende que todo lo que va a acontecer está asegurado por el decreto para que ocurra y por lo tanto es irreversible e inevitable y por lo tanto cualquier semejanza con destino, determinismo, fatalismo es mera coincidencia. ¿Ok? O sea, si usted ve que la forma en que nuestros hermanos calvinistas ven el universo se parece a como la veían los estoicos, mera coincidencia, mera coincidencia. No confunda el calvinismo con estoicismo, tú sabes. O no lo confundas con fatalismo o determinismo. O el peor escenario, no lo confundas con gnosticismo. Pero bueno. Continuemos con otros textos. Vimos varios de ellos. Les sugiero que vayan, ¿verdad? Los que están empezando hoy o se van a unir en esta parte, vayan a la parte 25 porque allí comencé a hablar o a definir soberanía. En realidad no. Estoy dando un estudio bíblico sobre la soberanía, pero estoy utilizando en lo que ellos se basan para presentar su soberanía, que no es otra cosa, es un título para el decreto absoluto. ¿Ven? O sea, todo está destinado, todo está programado. Estuvimos varias semanas, casi un mes, estudiando la doctrina del decreto, cómo los seguidores de Calvino lo perfeccionaron. ¿Okay? Entonces, soberanía, pues no es otra cosa que el ejercicio de parte de Dios de ese decreto. Como Dios implementa ese decreto, no, eso puede ser la soberanía. Y pues, desde mi punto de vista, ¿verdad? Usted no tiene que hacerme caso a mí. Pues yo lo pongo así, que Dios está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo. Ok, así que vamos a continuar con otros textos. Fíjense que estamos masticando ya comida sólida aquí, aparte que toda la serie, pues en realidad estamos bregando con conceptos. Hay que pensar, hay que detenerse. Y por eso usted, pues, después puede darle para atrás al video y cuando suban todo esto a la página, pues podrás verlo y, ¿verdad? Puedes printearlo si quieres, utilizarlo. Puedes enviarme preguntas, cosas que no entiendan, me las puedes preguntar en confianza. Así que vamos a ver otro grupito de textos que utilizan ellos. Vamos al primero. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Isaías 29:6. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 89:9. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Salmo 135, 6 y 7. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Jeremías 10:13. Bueno, ni modo, seguimos. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú.
y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ezequiel 38:9. Estos pasajes los utilizan para probar que todo lo que ocurre en la naturaleza es porque Dios está haciendo que ocurra. Algunos no me creerán, pero lo he oído en debates. De ahí que en el folclore evangélico he escuchado desde que era niño que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y la pedra que va por un ojo no hay quien la evite. ¿Verdad? Esos son refranes que yo vengo escuchando. Yo crecí en la iglesia bautista. Y los bautistas, que tienen también sus raíces allá en alguna de las corrientes reformadas, pues ¿qué ocurre? Pues creen en salvo siempre salvo, más que en predestinación. Pero estas cosas yo las escuchaba en la iglesia. ¿Okay? La Biblia lo que enseña es que Dios interviene en la naturaleza cuando quiere y como quiere. Y en Job, que lo discutimos hace unas cuantas secciones atrás, vemos incluso al diablo con el permiso de Dios interviniendo en la naturaleza. Según el razonamiento sugerido por el decreto o por esta soberanía, ¿verdad? Que donde nada se escapa del control de Dios. Cuando un rayo le cae encima a un cristiano es o porque Dios decretó desde antes de la fundación del mundo matarlo con un rayo, o porque Dios le dio permiso al diablo para que lo hiciera. No hay espacio para pensar que por las leyes de la física que rigen la naturaleza y la probabilidad matemática de que un rayo le caiga a alguien que está en la intemperie, hay dos destinos. No te cae el rayo si estás bajo techo, o la probabilidad de que te caiga el rayo si eres el objeto más atrayente para ese rayo. O sea, esos dos destinos posibles no caben dentro del paradigma del decreto, de la soberanía calvinista. ¿Entiendes? O sea, si te cae un rayo encima es porque Dios lo decretó, o le dio permiso al diablo porque te matara con un rayo, una dato, no cabe más nada. ¿Entiendes? Porque los rayos ocurren dentro o por las leyes que Dios puso para regir los elementos de la creación del mundo físico. Y les expliqué bien al principio, en la parte 2 de la definición, que porque la lógica de muchas personas que porque ven determinismo en la naturaleza, porque la naturaleza se mueve, funciona, el mundo físico funciona por unas leyes que sí Dios decretó para que funcionara, porque si no iba a ser un caos. El orden que vemos, el diseño que vemos en la naturaleza, por eso Dios lo hizo así con su propósito, el mundo físico. Pero entonces, de ahí extrapolan, ¿verdad? Muchas personas utilizan esa misma lógica y dicen, pues eso quiere decir que Dios determinó cómo funciona el mundo espiritual y por lo tanto determinó las acciones de los seres. ¿Ok? Y no, suena lógico, pero no es racional. Y mucho menos hermenéutico, porque la Biblia no provee para eso. ¿Ok? Entonces, pues, estas personas pues utilizan estos textos y otros más que mencionan a Dios interviniendo en la naturaleza para decir que todos los eventos naturales que Dios está haciendo que ocurran. ¿Ven? Y no. El mundo físico funciona por unas leyes dictadas por Dios. Y por eso vemos orden en el universo. Y el caos que vemos en algunos sistemas del universo, ese caos está también ordenado por Dios. ¿Okay? Por ejemplo, el clima es un sistema caótico. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Pues de ahí dicen ellos, pues ok, eso es que Dios determinó también las acciones de los seres. No. Lo venimos viendo desde Agustín para acá. ¿Okay? Vamos a repasar otro pasaje que utilizan mucho para establecer esa soberanía de Dios absoluta. Vamos a ver el pasaje de José con sus hermanos en Génesis capítulo 50, verso 20. Dice ese pasaje, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Okay? Tienen sus Biblias al ladito, pues Génesis 50:20. Según los que creen en el decreto, Dios planeó que los hermanos lo vendieran para llevarlos a Egipto después y salvarlos del hambre. El problema es que el texto no dice eso.
¿Ok? La teología calvinista asume eso, añade eso al texto. Pero el texto no dice eso. El texto dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Génesis 15:13. El texto no dice absolutamente nada de cómo van a ir allí, ni tan siquiera dice que Dios los va a llevar. Sí dice que Dios tiene planes con la nación y con la tierra, y que Dios castigará la maldad de Egipto y de los amorreos en ausencia de los israelitas, y por lo tanto de la protección de Dios sobre ellos. Los amorreos aumentarían su maldad y su rebelión, la cual Dios castigaría usando a Israel en la reconquista. El texto habla de la maldad de Egipto, habla de la maldad de los amorreos y de la maldad de los hermanos de José, y cómo Dios usó esa maldad para cumplir el propósito que le prometió a Abraham, que tendría con su descendencia. José no dijo, y lo pudo haber dicho, si eso hubiera sido el caso. Cito lo que José hubiera dicho. Dios hizo que ustedes me vendieran. No. ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pudo haber dicho, Dios los encaminó a ustedes para que me vendieran, pero no quiso incluir la maldad de los hermanos dentro de la sabiduría, la gloria y la buena voluntad de Dios. La maldad es la maldad de ellos. ¿Ok? No se les ocurrió a los hermanos, tan truqueros y oportunistas como eran, mezclar su maldad con Dios. Pudieron haber inventado el argumento de que Dios los movió a venderlo para librarse de su culpabilidad, pero ni a eso se atrevieron, escogieron a su padre. Y dice el texto, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Génesis 50, 16 al 17. Ni a ellos, ni a Moisés que escribió, se les ocurrió narrar de tal manera que sospecháramos que Dios decretó la maldad de los hermanos de José para cumplir la profecía hecha a Abraham. El Génesis es bien mezquino con los que quieren creer en predestinación, decreto y destino. ¿Ok? Porque, o sea, Moisés está escribiendo eso, ese relato. Y Moisés pudo haberlo escrito de tal manera que pensáramos que Dios creó, programó, decretó, ordenó la maldad de los hermanos. No, Moisés escribió todo de tal manera que la maldad es la maldad de ellos todo el tiempo en el texto. Y Dios utilizó esa maldad, como utilizó a Egipto, para cumplir su propósito. Pero Dios los va a juzgar porque como quieren maldad y Dios es justo. Y Dios los va a juzgar. ¿Cómo Dios va a juzgar una acción programada, ordenada por Dios? ¿Ok? Dios dijo tierra ajena, no dijo Egipto. Claro. Nosotros sabemos que es Egipto después, por eso lo añado, pero es correcto tu comentario, tu observación, Julián, muy valiosa. ¿Entiendes? Y como quiera, Dios va a juzgar a esa nación. La maldad, porque donde hay maldad, Dios la juzga. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar algo que Él mismo ordenó, decretó y programó? ¿Entiendes? Pero recuerdan que citamos a Calvino, a Zwinglio, a Lutero, diciendo que todo eso es para la gloria de Dios. ¿Ok? Para que Dios... Bueno, vimos que Berkov dice que lo que le hace justicia a la gloria de Dios es la doctrina del decreto. O sea que ellos en su mentalidad, ellos no pueden concebir otro paradigma, otro esquema de cómo Dios participa, interviene en la creación. ¿Okay? Pero ya que estamos en Egipto, vamos a aprovechar
y ver el caso del faraón. Romanos capítulo 9, tenemos uno de los argumentos más utilizados por los que necesitan la predestinación. Usted va a ver en todos los debates, muchachos, ellos sacan rápido el capítulo 9 de Romanos. ¿Ok? Y raras veces utilizan el 10 y mucho menos el 11. Porque el 11 da al traste con todo lo que ellos proponen del capítulo 9. Y eso, si usted lee el capítulo 9, 10 y 11 varias veces, saque una mañana, un sábado, porque hace un juguito bien frío al lado, ¿verdad? O un tececito, o un cafecito. Y léanse el capítulo 9, 10 y 11 corrido varias veces. Y tú vas a ver cómo lo que se dice, lo que alegan que dice el capítulo 9, según los calvinistas, en el capítulo 11 todo eso se cuestiona. Todo se cuestiona. No es irreversible ni final. Aparte, lo que vamos a ver aquí, que ahí no se está hablando de la salvación de nadie. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Romanos 9:17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lo primero que yo me pregunto es, ¿qué tiene que ver que Dios haya levantado a Faraón para mostrar su poder y anunciar su nombre por toda la tierra con que Dios predestinó los que se van a salvar y los que se van a perder? Nada. ¿Qué tiene que ver que Dios levantó a Faraón para mostrar su poder y anunciar su nombre por toda la tierra con que Dios predestina a los que se van a salvar y los que se van a perder? Nada. Nada. Pero la predestinéutica te dice que ahí se está hablando, eso confirma que Dios predestinó a unos para salvarlos y a otros para condenar. Pero sigue el verso 18 inmediatamente. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Verso 18. Tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 9 de los Romanos. El que usa este texto para probar la predestinación para salvación o perdición dice, ahí está. Dios muestra su misericordia a sus escogidos para salvarlos y a los que no quiere salvar los endurece. Así, eso es lo que tú oyes en los debates. El problema es que el que Dios haya levantado a Faraón para mostrar su poder y anunciar su nombre no tiene que ver nada con la salvación de Faraón. Nada. Nada. ¿Ok? Pero continuemos con el 19 al 24. ¿Ok? Si no están viendo bien la pantalla, tengan sus Biblias abiertas al lado. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Cierro Romanos del 19 al 24. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Cuando examinamos el 19, vemos que presenta un cuestionamiento. No de él, el cuestionamiento no es de Pablo, sino de alguien que pregunta, ¿por qué Dios inculpa si nadie puede resistir su voluntad? La respuesta, como ya dije, no incluye la salvación, sino por qué Dios escoge para destruir a unos y a otros no, que es el caso de Faraón. O sea, tú no te puedes desligar
¿Qué fue lo que pasó con Faraón? Allí no se estaba revelando la salvación. Eso no es un pasaje mesiánico. ¿Ok? Sí, Moisés es tipo de Cristo. Cuando se estudia la tipología, pues sí, Moisés es tipo de Cristo un montón de formas, ¿no? Las leyes de Moisés, las fiestas que Dios le está dando al pueblo, eso es tipología, eso representa a Cristo y vemos muchas cosas relacionadas con la salvación. Pero las plagas de Egipto, bien difícil que sean tipología de la salvación. ¿Ok? Bien difícil. Bien difícil que Pablo esté tratando de añadir o de complementar lo que vino explicando desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 8, hablando de la justificación, la generación, etcétera, etcétera. Bien difícil tratar de decir, de concluir que Pablo aquí está complementando o añadiendo o describiendo algo adicional de cómo opera, cuál es el mecanismo por medio del cual Dios salva a la gente. Eso no es lo que se está discutiendo aquí, y menos el caso de Faraón. ¿Okay? Tengan eso bien presente. Pues entonces, la respuesta no incluye la salvación, porque Dios está hablando de por qué Dios escoge para destruir a uno y a otro no. ¿Ok? Pablo contesta que uno no se cuestiona por qué Dios hace a unos para honrarse y a otros no. Importante, Dios no está hablando de honrar a esa gente o de deshonrar a otros, no, es honrarse Él. ¿Okay? Eso es lo que está hablando. El argumento no es por qué Dios formó a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Es por qué formó a unos para Él glorificarse con la destrucción de esos y glorificarse con la misericordia de los que no destruye. Cuando habla de vasos de honra y de deshonra, está hablando de honrarlos y deshonrarlos según lo que Dios está haciendo en cada uno para glorificarse. ¿Cómo lo sé? Porque cambia de hablar de vasos de honra y deshonra a vasos de ira y vasos de misericordia. El 22 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vemos que sigue el argumento no de la salvación, sino de que para mostrar su ira y hacer notorio su poder, que se me parece mucho al verso 17 cuando dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vaya el 17, léalo. Te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y en el 22, ¿qué está diciendo? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Ok? Para mostrar su ira y hacer notorio su poder. ¿Qué pasa? Hizo vasos de ira preparados para destrucción. Para mostrar su poder. ¿Ok? Que es para lo cual levanta a Faraón. O sea, Dios quiere glorificarse, Dios quiere manifestar su poder. Pues levanta a Faraón precisamente para eso. ¿Ok? O sea, Dios, en ese momento Dios no está anunciando, profetizando que va a enviar a su hijo a la tierra a morir por los pecados de todo el mundo. No, eso no es. Dios levanta a Faraón para mostrar su poder. Y entonces está hablando, si miran la pantalla ahora, viene por aquí, ¿ya? Está hablando, a ver si me sale el pointer, aquí está el pointer, viene hablando un vaso para honra y otro para deshonra, chévere, pero después dice que para queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, entonces esos vasos de honra y deshonra, el vocabulario cambia a vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con vasos de misericordia. ¿Entiendes? O sea, aquí está hablando vaso para honra y otro para deshonra. Aquí está hablando vaso de ira y vaso de misericordia. ¿Ok?
Y sigue siendo el propósito original, para mostrar su poder. Pero uno va a ser mostrando su poder, destruyéndolos. Para destrucción, dice aquí. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, quiere mostrar otro aspecto de su gloria, la mostró para con vasos de misericordia, el equivalente a vasos de honra, que preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. ¿Vieron cómo cambió el vocabulario? Pero el argumento sigue siendo el mismo. Dios no está hablando de cómo va a ocurrir la salvación y la redención de nadie. De lo que Dios está hablando ahí es que Él, para mostrar su poder, Él tiene unos vasos donde Él va a mostrar su poder destruyéndolos. Y creó otros vasos donde va a mostrar su poder y su gloria, específicamente lo detalla, las riquezas de su gloria, para mostrar en los vasos que preparó. Ahora, vamos a seguir aquí. Quedamos aquí en el 23. Dice, y para ser notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y aquí sigue usando el argumento no de salvación, sino que para glorificarse preparó vasos de misericordia. Los que necesitan la predestinación inmediatamente señalan que los preparó de antemano para probar que los predestinó para salvarlos. Y señalan el 24 que dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y con estos dos últimos textos cierran su argumento de que el pasaje prueba la predestinación incondicional para salvar a unos y condenar a los otros. ¿Por qué me cuestiono que no está hablando de predestinación incondicional? ¿Por qué me cuestiono que no está hablando de que predestinó unos para salvarlo y otros para condenarlo? Por la frase a los cuales también ha llamado. Si no existiera esa frase, ¿verdad? Que está en el 24, subrayenlo. Si no existiera esa frase, ni el resto del capítulo anterior al verso 17, que eso lo vamos a tocar la semana que viene, parecería que tuvieran un argumento incuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Si recuerdan el análisis que hice del capítulo 8, versos del 28 al 30, en la parte 12, el que llamara allí, en ese capítulo 8, el que llamara después de predestinar, descarta que predestinara individuos, predestinó condiciones, premios, herencia. Voy a transcribir el párrafo de la parte 12, porque no está en la página.com y para que no tengan que ir al video y darle para adelante y para atrás, se las voy a transcribir aquí. Y los predestinó para luego llamarlos. Romanos 8:30. Si tienen su Biblia al lado, vayan al capítulo 8 un momentito, al verso 28. Y cuestiono aquí, ¿por qué los llamó después de predestinarlos y no antes? Así es que hacemos teología, hacemos preguntas. ¿Okay? ¿Por qué el texto dice lo que dice y por qué lo dice como lo dice? ¿Y por qué, si lo pudo haber dicho de otra manera, no lo hizo? Así es que vamos interpretando la escritura. Estas eran las discusiones que se formaban en las células, ¿se acuerdan? Estaban en el piso en la marquesina de alguien. ¿Okay? ¿Por qué los predestinó? Para llamarlos después. ¿Ok? O sea, ¿por qué los llamó después de predestinarlos y no antes? Primero, porque hizo seres libres para que le amaran. Sin libertad el amor no existe, pues amor obligado no es amor. Por lo menos en mi mente caída no cabe tal cosa como amor obligado. Al amor en la mente de los que necesitan la predestinación, cabe llamar amor a un sentimiento robótico programado por Dios en la mente de sus escogidos. Segundo, ¿por qué los predestinó primero y después los llama? ¿Okay? Porque no predestinó individuos, sino condiciones, requisitos. Llama después a los que quieran cumplir con los requisitos.
Tercero, porque los llamó y no los escogió o los salvó de antemano según el modelo de la predestinación. Llamar es el verbo kaleo, ¿ok? Que en parte es la raíz de eclesia, ¿entiendes? El verbo es kaleo, Strong's 2564. Y significa, es llamar, poner un título o nombre, designar una categoría, invitar, convidar, etc. Pero no obliga o destina al llamado. Y no depende tan siquiera de la participación de la persona u objeto llamado, como en los convidados en la parábola de las bodas y la cena. O como en el caso de los Gálatas, en Gálatas 1:6 y 5:8, que se volvieron de su llamado. Eso es lo que dice en Gálatas 1:6, 5:8. O sea, si el llamado es irresistible, porque la gracia es irresistible, como nos enseñó Agustín, ¿por qué Pablo, regañando a los Gálatas, habla de que ellos se olvidaron de su llamado? ¿Ok? Porque el llamado no obliga. La palabra kaleo no obliga, no destina. Eso es opcional. Hay un propósito con llamar. Pero el llamar no depende tan siquiera de que lo acepten o no. Igual que la gracia no depende de que alguien la reciba para que sea gracia. Si nadie recibe la gracia sigue siendo gracia, porque la gracia no depende de quien la recibe, depende de quien la otorga. Y siempre es inmerecida. ¿Ok? Y el que alguien la acepte o la rechace no la hace ni más ni menos inmerecida. No altera para nada la definición, el origen, la fuerza, el propósito de la gracia. Pues lo mismo pasa con el llamado. En el griego, eso está claro en el griego. ¿Okay? No obliga. ¿Okay? Entonces, tampoco incluye a Israel, que habiendo sido elegidos y teniendo un llamamiento irrevocable, Romanos 11:29. Solo el remanente será salvo, Romanos 9:27. Y no han alcanzado la justicia, Romanos 11:31. Ok, me salí, voy a leer el párrafo de nuevo, el pensamiento completo. Llamar es el verbo kaleo y significa llamar, poner un título o nombre, designar una categoría, invitar, convidar, etc. Pero no obliga o destina al llamado, a la persona llamada. Y no depende tan siquiera de la participación de la persona u objeto llamado, como en el caso de los convidados en la parábola de la boda, en la cena, o como en el caso de los Gálatas, o como en el caso de Israel, que habiendo sido elegido y teniendo un llamamiento irrevocable, solo el remanente será salvo, Romanos 9:27, y no han alcanzado la justicia, teniendo un llamado irrevocable, Romanos 11:31, lo que les ilustré ahorita. ¿Okay? Cuando tú preparas algo para alguien y lo llamas para que participe o lo reciba o lo acepte, tú no lo secuestras, esperas que responda. Fíjate que predeterminó, en el caso de Romanos 8, pero no prellamó, no prejustificó, no preglorificó. Todas esas acciones ocurren después, en el verso 30, después de haber llamado. ¿Por qué? Porque, como ya he explicado, Él no creó los acontecimientos de antemano. Él no creó el futuro. Él determinó de antemano las condiciones para reconciliar al mundo con Él y predeterminó los requisitos y mecanismos para los que respondieran. No creó ninguno de los eventos y mucho menos eligió individuos. Si no, el 30 hubiera dicho, a los que predestinó, los salvó. De hecho, la palabra salvación no aparece en el capítulo 8, tampoco. Así que volviendo a Romanos 9, 23 y 24, donde estábamos, ¿ok? Volviendo al 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y el 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
volviendo a estos dos textos, cuando leemos que nos incluye en los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, no para salvarnos, sino para mostrar en nosotros las riquezas de su gloria, podemos concluir que de antemano Él preparó mostrar las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, que no son vasos de misericordia porque los escogió para salvarlos, sino porque decidió que los que respondieran el llamado serían incluidos en los vasos de misericordia, que son distintos a los vasos de ira, que están para destrucción. ¿Ok? Los vasos de ira él no tiene misericordia, porque él tiene misericordia quien tiene misericordia. Él toma una decisión, yo a una gente que yo los voy a destruir. Voy a mostrar mi poder, lo voy a destruir. Ahí no tuvo misericordia. ¿Ok? Y tengo otra gente que sí van a recibir mi misericordia. Yo voy a mostrar mi gloria, los voy a hacer participantes de todas, los voy a invitar a que participen de todas estas cosas. ¿Ok? Por eso está la palabra llamado. Porque si fuera obligado, si fuera predeterminado, si fueran, porque es que con la elección ocurre lo mismo, ¿verdad? Irrevocablemente van a recibir y aceptar la gloria de Dios. Mire, o sea, lo hubiera dicho, pero no. Está la frase el llamado y eso hace, eso condiciona, eso elimina, descarta que esté hablando de predestinados para salvación, aunque está hablando de que nosotros que somos salvos, y somos salvos por todo lo que se viene explicando en Romanos. ¿Ok? Que él lo va a hablar de eso en estos 3 capítulos. Porque el inicio del capítulo 9, 10 y 11 es por qué, si los judíos tienen un llamamiento irrevocable, por qué si la elección, ¿entiendes? Es de ellos es la adopción, las promesas, los patriarcas, la ley, todo es de ellos. ¿Por qué no se están salvando? Esa es la pregunta que se está contestando ahí. ¿Okay? Para nada está hablando de que fueron predestinados para perderse o no. Okay, ahora, seguimos. Pues de la misma manera que en Romanos 8 vemos que predestinó, condiciona y luego llama, aquí en Romanos 9 vemos que Dios para mostrar su gloria incluyó en los vasos de misericordia a los que respondieran al llamado. Así de sencillo es. ¿Ven? Y usted dice, contra, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, no está, yo tuve que leerlo muchas veces. Muchas veces tuve que leerlo. Pero no es solo leerlo, es leer qué viene diciendo, de qué se viene hablando. Y cuando tú ves que viene hablando, de que terminamos el capítulo 8, de momento cambia el tema. Cambia el tema. Y eso hay que hacerlo, ¿cómo es? Eso es significativo cuando vemos que Pablo viene hilando argumentos bien largos, capítulo tras capítulo, Pablo viene desarrollando un tema y lo sigue detallando y abre una jamita por aquí, otra jamita por allá, que vuelve a la jama principal y sigue desarrollando el tema y tú ves la continuidad. Pero de momento, cuando termina el último versículo del capítulo 8, recuerden que los capítulos y los versículos no están en el texto original. Pero tú ves que el capítulo 9, cuando empieza, ¡pum!, cambia el tema totalmente. Empieza a hablar de otra cosa. ¿Okay? Así que eso es lo que vemos aquí, en este caso de Faraón, hasta este capítulo. Repasando, Faraón no fue levantado para salvarse o perderse. No es el tema. Dios quiere mostrar en Faraón su poder y anunciar su nombre por toda la tierra. Dios tiene misericordia de quien quiere y a quien quiere endurecer, endurece. Para salvar a Faraón, no. Pudo haber tenido misericordia de Faraón si Faraón hubiera querido. Pero Faraón ya había escogido endurecerse antes de que Dios lo endureciera. Dice en Éxodo 4:21, abran sus Biblias en Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahí dice el texto que Dios endurecerá después de las señales.
y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Eso está en el 7.3 ahora. Tienen sus Biblias, vayan al 7.3. Aquí dice que lo va a endurecer, pero es después de haberle hablado a Faraón. Dice el texto, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y a Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 7.2. O sea, antes del 7.3, el 7.2 dice, lo va a endurecer, lo multiplicaré, endurecer el corazón de Faraón, pero es después que tú le dirás todas las cosas que yo te mande. No antes. Luego vemos a Faraón endurecerse, si tiene sus Biblias abiertas, en el 7.13. ¿Qué dice el 7.13? Faraón se endureció. ¿Y el 22 qué dice? Faraón se endureció. El 8.15, búsquenlo, pongan el dedito. Faraón se endureció. El 8.19, ¿qué dice? Faraón se endureció. ¿Y el 32 qué dice? Faraón se endureció. ¿Lo vieron? Si tienen sus Biblias abiertas. En estos versos leemos que Faraón se endureció como había dicho. Y los que usan predestinéutica al leer que lo que Dios dijo fue, yo endureceré, significa que no fue Faraón quien se endureció, sino que Dios lo endureció en todas las ocasiones. ¿Ok? Eso es lo que leen los calvinistas. En ningún momento ellos leen que Faraón se endureció por sí. No les cabe, no entra, no provee. Están condicionados para no leerlo así. ¿Okay? Pero se olvidan de la predestinación, los calvinistas, los que usan predestinéutica, se olvidan que quien escribió fue Moisés, mucho después de los sucesos. Y Moisés sabía el orden y las causas de lo que había pasado. ¿No han pensado en eso? Moisés fue quien vivió todo eso de Egipto. O sea, él es protagonista. Le pasó a Moisés. O sea, que tú no puedes decir, oye, el que estaba ahí viendo, el protagonista principal, que no era Charlton Heston, era Moisés. Él vio lo que Dios hizo. ¿Cómo va a describir las cosas de una forma distinta a como él las vio? O escribió lo que él quería escribir, como ocurrió. Eso es lo que se olvidan los de la predestinéutica. ¿Ok? Moisés sabía el orden y las causas de lo que había pasado. Siendo tan detallista en todo lo que escribió, y ustedes saben que Moisés fue bien detallista, porque ustedes se aburren leyendo las instrucciones del tabernáculo y la construcción, el diseño de las vestiduras de los sacerdotes. Y después otra vez la repetición de cómo lo hicieron, pues otro repite. Así de detallista era Moisés. ¿Ok? Entonces, Moisés, después que vive todo esto, así de detallista como él es, ¿cómo cometió el error de escribir que Faraón se endureció si Moisés sabía mejor que nadie que Dios lo había endurecido? Háganse esa pregunta. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Volviendo a Romanos, Dios escogió glorificarse en Faraón. ¿Para salvarlo o condenarlo? No. Dios en su justicia e integridad decide castigar al impío. En este caso, Faraón es el impío. ¿Crea Dios al impío? No. Transcribo de la parte 22. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Todas las cosas incluye el mal y las acciones malas de sus seres. Si damos por cierto todo lo que se nos ha dicho del decreto. Ese texto se tiene que referir a eso cuando añade y aún al impío para el día malo. Suena como que confirma el decreto. Pero si analizamos
nos da otra posibilidad. Se puede analizar algo tan contundente en favor del decreto. En este caso, algo tan contundente sobre la soberanía absoluta de Dios. ¿Se puede cuestionar eso? Lo primero es preguntarse, ¿creó Dios al impío? Eso dice ahí. Pero si usamos hermenéutica en vez de predestinéutica, tenemos que ir a ver qué dice la Biblia sobre eso. Y es el mismo Salomón que nos da otra aseveración. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7, 29. El mismo Salomón que escribió Proverbios 16:4 es el mismo que escribió Eclesiastés 7, 29. A este le añadimos, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11, el mismo Salomón. Vemos en estos dos textos que ni Dios creó al impío, ni creó la maldad o lo malo. ¿Creó Dios el día malo? ¿Creó Dios el Seol, el Hades? Sí, Dios creó el día malo y el día de la ira y el infierno. Jesús mismo dijo que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Antes o después de la creación? Si Dios hizo todo bueno en gran manera en Génesis y hermoso en su tiempo en Eclesiastés, podemos asumir que Dios lo hizo después de la caída. Y asimismo creó el día malo para castigar a los que se iban a rebelar. Eso es consistente con un Dios de justicia que sabía que al crear seres libres, unos se iban a rebelar y otros no. Y preparó de antemano, antes o después de Génesis, el justo castigo para ellos. Eso nos obliga a concluir que creó justos e impíos primero y luego creó la recompensa para cada uno. Si nos permite concluir que cuando dice Jehová ha hecho todas las cosas para sí mismo, hizo todas las cosas hermosas. Y si el día malo, día de la ira, infierno, muerte, etcétera, son cosas no hermosas, entonces las hizo después de Génesis 1. Y todas las hizo para ser consistentes con su propósito y su justicia. Y cuando dice, y al impío para el día malo, no es que hizo al impío, sino que los que buscaron muchas perversiones, él dispuso que fueran castigados en el día malo. En la próxima parte continuaremos con Romanos 9, desde el 16 hacia atrás. ¿Ok? Así que mastíquense eso. Mastíquense eso. ¿Ok? Pero mire, lo más fácil es, usted tiene que preguntarse cuando vaya a Romanos 9, porque se lo di de asignación, le dan toda la semana, el 9, 10 y el 11. Pero el 9 en particular, si está hablando de la salvación de alguien. Si está hablando cómo ocurre la salvación de alguien en particular. Si está dando un ejemplo de cómo se van a salvar los que se van a salvar o se van a perder los que se van a perder. Eso es lo que usted tiene que tratar de encontrar en ese capítulo 9. Y ya les expliqué cómo, mencionándonos a nosotros, como cabemos ahí es porque respondimos al llamado. Si no, la frase llamado no hubiera estado ahí. Así de sencillo, así de facilito. ¿Entiendes? Igual que en Romanos 8, a los que predestinó los llamó. ¿Para qué? Porque tienen que responder para participar de lo que él predestinó. Y él no predestinó salvar a nadie. No lo dice Romanos 8. La palabra salvación no está en Romanos 8. Para nada. ¿Okay? Y como le expliqué en la parte anterior, la palabra soberanía no aparece en la Biblia en ningún sitio. Reina Valera no aparece. No sé si en chino, en alemán, no sé. Pero en Reina Valera, en castellano, la palabra soberanía no aparece. Y tratar de probar
Como ya les dije, Génesis es bien mezquino con la gente de la predestinación. Bien mezquino. No le da break. Me hace pensar en el verso que dice, por lo cual también Dios los entregó en inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Julia, yo tengo una vez un proyecto que he tenido siempre, al igual que la predestinación, y nunca lo he concluido, es reunir todos esos pasajes donde Dios actúa conforme al corazón de los hombres. ¿Entiendes? O sea, Faraón se endureció, Dios lo endurece. Los judíos se endurecieron, pues Dios los endurece más todavía. ¿Okay? Y vemos el caso de Caín. El problema siempre era Caín. Y Caín echándole la culpa a Dios. Y Caín. Y el corazón de Abel es totalmente distinto al corazón de Caín. Ahí está el conflicto. ¿Ves? Y eso que tú me señalas, lo observaste. Pues eso mismo es el corazón. Dios brega, manifiesta su misericordia, su ira, según lo que hay en el corazón de los hombres. Y ese es el caso del etíope, el eunuco. Ese es el caso del Lida. ¿Entiendes? O sea, son gente que el Cornelio ya tenía un corazón dispuesto para entregarse al Dios verdadero, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Para que busquen a Dios y en alguna manera puedan hallarlo. Claro, y todo eso contradice totalmente la depravación total. ¿Okay? Pero eso es para que entiendan cómo es, cómo es la hermenéutica y cómo es la predestinéutica. ¿Okay? Y Julia vuelve y comenta, y Dios le advirtió a Caín que el pecado está a las puertas, correcto. Y Caín persistió, Caín siguió en todo momento. Además, Caín le sigue clamando a Dios, oye, pero ven acá, o sea, este castigo que tú me has dado a mí, ¿sabes? Oye, está de madre, tú sabes. Hello. O sea, como cuestionándose por qué Dios lo castigó. O sea, Caín nunca entendió su problema. Y eso le pasa a un montón de gente apartada ahora mismo. No entienden su problema, su rebelión, no lo entienden. Entonces le pasan las cosas y no saben por qué le pasan las cosas. ¿Ok? Así que eso es bien interesante. Vamos a leer de asignación el 9, el 10 y el 11. Gracias a los hermanos que me enviaron su ofrendita, que nos ayudó para el viaje. Gracias, muchas gracias, de verdad. Se lo agradezco, nos ayudaron un montón. Disfrutamos nuestras vacaciones, vi los nietos y los bisnietos, que están bellos, por ahí vieron la foto en Facebook. Nuestra suegra, pues, está no digo que se fue a morir con el señor, se fue a vivir con su hijo menor allá en Tampa. Ella pues está en condiciones mejores de las que nosotros le podíamos ofrecer acá. Y tiene mejor atención médica allá de la que podía obtener aquí. Y por eso pues hicimos todo el cambio y aprovechamos. Me encontré con viejas amistades allá en Orlando, pudimos compartir y pasar un momento exquisito. Bueno, entonces estoy cansado. Ayer fue el Día de los Padres, saludo a todos los padres. Pudimos cantarle 96 años a mi papá. Y oren por mi hermana, que ayer mismo ella estaba preparando todas las cosas y le dio un yello por la mañana y se cayó. Se dio en la cabeza, rompió un tiesto y todo. Y pues le hicieron un montón de pruebas, pero hoy no pude ir a buscar los resultados porque estuvo todo el día en la cama, agobiada. Y que les pido la oración por mi hermana para que el Señor la levante, la sane, le dé vida y le dé vida para que le sirva al Señor. ¿Ok? Oren mucho por ella. Que ella vea a Dios detrás de todo esto que le ha acontecido. ¿Okay? Ella le acaban de operar de cáncer. También, que todo esto le complica, le ha traído todas estas complicaciones a su salud. Así que les pido la oración por mi hermana. Y como dice Santiago, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados también. ¿Okay? Así que gracias por su ayuda, su apoyo. Recuerden, HC03 Box 8156 Canóvana. Pueden enviar su ayuda, su aportación, o van a la página. Ahí pueden ir directo a la cuenta de PayPal. Y la cuenta de PayPal es Pedro Jaya Hipólito con H @hotmail.com.